Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos en el capítulo número 18 y vamos a considerar el punto número 3, el 3. Número 3, punto número 3, y vamos a ver en esta mañana lo que nos habla la confesión y por supuesto la escritura sobre este tema de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Dice el punto número 3, dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. En este párrafo, en este punto, que parece ser un poco largo, podemos ver nosotros tres partes. Vamos a dividirlo en tres partes para hacerlo entendible. Y les aseguro, hermanos, que vamos a encontrar muy interesante esta parte de la confesión. Primeramente dice: esta seguridad infalible, la seguridad de la salvación, no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que en muchas ocasiones el creyente, cuando recibe la salvación, no siempre tiene la plena seguridad de que ha sido salvo. Seguramente, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente sí, han dudado ustedes de si tienen o no tienen la salvación. Llegan momentos en su vida en que se ven acosados por el enemigo, el pecado, que dicen: yo realmente no estoy seguro si tenga la salvación. Y eso es a lo que se refiere aquí la confesión, de que esto no pertenece a la esencia de la fe. O sea, nosotros no podemos llegar a un momento y decir: yo puse mi confianza en el Señor Jesucristo, y una vez que hacemos esto, nosotros ya estamos siempre persuadidos de que nuestra seguridad de salvación ya está firme. Seguramente sí ha habido, a algunos de ustedes le ha pasado eso de que duden en algún momento, aunque son salvos, de que duden en algún momento si realmente tienen la salvación, porque caen en algún pecado, porque están luchando con un pecado, porque se llegan a desmoralizar por alguna situación, porque están pasando situaciones en donde creen que Dios los ha abandonado. Pero no es así lo que nos habla la Escritura, como vamos a ver ahorita. Ahora, para este tema, vamos nosotros a ver que hay 4 tipos de personas de acuerdo de este tema sobre la seguridad de la salvación. Hay 4 tipos de personas. Primeramente, son los que son salvos y tienen la seguridad de que son salvos. En segundo lugar, tenemos a los que son salvos y no están seguros de su salvación. Tenemos también aquellos que no son salvos y creen que son salvos. Y podemos encontrar también aquellos que no son salvos
y que ellos mismos saben que no son salvos. Y déjenme ponerles algún ejemplo para poder entender sobre esto. Aquellas personas que son salvos y tienen la seguridad de la salvación, es aquellos que en un momento recibieron la gracia de Dios en la salvación y conforme fueron avanzando en su madurez, ellos tuvieron la plena seguridad, porque la Escritura así se lo dice, de que son salvos y no tienen ninguna duda de que son salvos. Eso se adquiere conforme haya una madurez en el creyente, conforme él escudriña las Escrituras y se va a dar cuenta que la Escritura dice que puede haber momentos en que nosotros creemos que no somos salvos, pero que la palabra de Dios nos habla de que somos salvos. Y entonces el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí ya no nos cabe ninguna duda de que somos salvos, aun cuando estamos pasando nosotros situaciones, como les digo, en las que nosotros a veces dudamos realmente de que si somos salvos porque estamos batallando con pecados o porque estamos con alguna situación así. Ese es el ejemplo de una persona que es salvo y tiene la seguridad de la salvación. Hay otros que son salvos y no están seguros de su salvación. Y esto se ha dado en los últimos años, sobre todo en el último siglo o quizás siglo y medio, con la entrada del arminianismo. El arminianismo, aquellos que dicen que la salvación se pierde. Las personas que dicen que la salvación se pierde creen que son salvos, pero que son salvos nada más en este momento. Que pueden salir ahorita de la iglesia y pueden perder la salvación porque caen en un pecado y entonces ya perdieron la salvación. Esto es lo que se denomina en esa teología lo que es el cristiano carnal. Un cristiano que ya tiene la salvación, él cree tener la salvación, pero no está seguro de tenerla, porque cree él que pierde la salvación. El tercer grupo de personas son los que no son salvos y creen que lo son. Hay personas en las iglesias que pueden estar constantemente en la iglesia, pueden conocer la Escritura, pueden memorizarla, conocer teología, ser maestros, ser pastores, y sin embargo no son salvos. Y esto lo vemos mucho con tanta medios de comunicación, como vemos personas que nosotros veíamos como grandes predicadores, estudiosos de las Escrituras, maestros en seminarios, que han caído completamente porque nunca tuvieron la salvación. No puedo yo decir que todos ellos son así. Hay algunos que pueden caer en pecado teniendo la salvación, como ya lo hemos visto cuando estudiamos la perseverancia de los santos, pero hay muchos de ellos y en muchas iglesias que por el simple hecho de estar asistiendo a la iglesia, de participar en la iglesia, creen que tienen la salvación, pero no tienen la salvación. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que no viven de acuerdo a lo que la Escritura señala. Eso es cuando el Señor habla acerca de los frutos. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto de arrepentimiento? ¿Cuál es lo que tú estás reflejando? ¿Estás actuando realmente de acuerdo a la voluntad de Dios? No se refiere únicamente como en muchos lugares se cree, que dicen, es que yo salgo a evangelizar y ya llevé como 50, cada semana llevo como 50 a los pies de Cristo y entonces yo ya estoy dando muchos frutos. No es al fruto realmente exclusivamente que se refiere. Se refiere a cuál es el testimonio que tú estás dando, cuál es la evidencia de salvación que tú estás dando. ¿Cómo te portas con tu esposa? ¿Cómo te portas con tu esposo, con tus hijos, con las demás personas? ¿Cómo te portas en la iglesia? ¿Realmente es Cristo el objeto de tu vida? Hay muchos que el Señor Jesucristo dice en
En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos en tu nombre milagros, no echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos creen que están haciendo, muchas veces creen o muchas veces son ellos mismos engañados, pero no es así. Cuando se usa en la Biblia la repetición del nombre de alguien el cargo del nombre de alguien, se usa de manera muy íntima. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el Señor le dice, Abraham, Abraham, detente. Cuando el Señor en la cruz le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo que se usa en la Escritura de manera muy íntima, como algo. Entonces estas personas, dice el Señor, en aquel tiempo ellos van a decir, Señor, Señor, o sea, como diciendo, si éramos de los tuyos, porque ellos creen que no son salvos, pero ellos creen que lo son. También están aquellos, los que no son y saben que no son. Y por extraño que parezca, hermanos, hay personas que no son salvos y ellos saben que no son. Y yo he conocido personas a los cuales les pregunto, ¿a dónde vas a ir tú cuando vayas a morir? Y dice, pues yo creo que al infierno, porque yo no creo en eso. Y hay personas que también me ha tocado conocer que dice que en una ocasión dijo, pues yo creo que al infierno, pero es más, yo pienso que en el infierno me van a querer de lo mala que soy. Entonces son personas que saben que no son salvas y que saben que lo son. Así que esto es a lo que se refiere con la seguridad infalible. Dice, no pertenece a la esencia de la fe, pero hay un verdadero creyente, no puede esperar mucho tiempo y luchar con dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Nosotros tenemos en la Escritura varios versículos. Vamos a ver cómo es que esa seguridad se inicia en un creyente. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 30. ¿Cómo es primeramente que esa seguridad llega la Escritura a decirnos que somos hechos salvos? Hechos capítulo 16 y versículo 30. Dice así, Hechos 16, 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hay una seguridad de la salvación de todo creyente que cree cuando se le predica el Evangelio y hay una fe realmente en él, en decir, yo creo y voy a hacer las cosas tal y como me lo dice la Escritura, porque sí creo que yo he sido salvo. Por eso aquí en el carcelero de Filipos, en este pasaje, cuando les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que inmediatamente tomó aquella misma hora de la noche, lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los de su casa. Hay una fe en todo aquel que recibe el Evangelio, a todo aquel elegido para salvación, recibe el Evangelio y tiene una fe genuina de que ha sido salvado. Pero también la Escritura nos habla acerca de cómo los apóstoles en sus cartas constantemente estaban animando a los discípulos, a los creyentes, a que confiaran en que tenían la salvación y que confiaran en que tenían vida eterna. Vayan a primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Primera de Juan 5, 13. Es el apóstol Juan el que está escribiendo para que nosotros tengamos esa plena confianza de que tenemos la salvación.
Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que nos da la Escritura de que nosotros sabemos que tenemos vida eterna porque creemos en el nombre del Hijo de Dios. Es la confianza que nos da la Escritura sobre esto. Así que nosotros, hermanos, debemos de estar, si nosotros hemos recibido la salvación, debemos de estar plenamente convencidos, debemos de ser del grupo de los que somos salvos y que tenemos nosotros asegurada la salvación. Que nuestra salvación no se puede perder y que creemos realmente, que creemos que tenemos la salvación. No es como la Iglesia Católica también, que ellos hablan de que los feligreses no pueden estar seguros de tener su salvación. Ellos dicen que los únicos que tienen la seguridad de tener la salvación son aquellos santos especiales que ellos nombran, a los cuales por medio de acciones extraordinarias se les ha nombrado como personas que realmente tienen asegurado su lugar en el cielo. De ahí en más no, pero nosotros sabemos que la Escritura sí nos habla de la seguridad de la salvación. Dice el siguiente punto, dice, sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. ¿Qué puede alcanzar? La seguridad, la plena o la conciencia, en su conciencia la seguridad de que tiene la salvación. Pero esto es porque nosotros somos capacitados, dice aquí la confesión, somos capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que nos son dadas gratuitamente, y de esa manera nosotros confiamos en que sí tenemos, únicamente por medio del Espíritu Santo, no por nuestra creencia, no por nuestra conciencia, sino porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Romanos 8:15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros tener esa confianza de que hemos sido salvados por la gracia de Dios. También es el Espíritu Santo es el que nos hace saber lo que Dios nos concede. Vayan a 1 Corintios 2:12. Allá adelantito, la siguiente carta, 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu, aparte de que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, también el Espíritu nos capacita para entender lo que Dios nos ha concedido, y lo que Dios nos ha concedido es la salvación. Así es de que es por medio del Espíritu Santo en que hace las dos cosas. Primeramente nos da testimonio que somos hijos de Dios, pero también nos hace saber que Dios nos ha concedido esa salvación. Debemos de estar nosotros completamente seguros de ello. Dice el siguiente párrafo, dice que nos da a conocer gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria, sino por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución.
Esta parte del párrafo, una vez que nosotros ya sabemos, tenemos la confianza de que somos salvos, sabemos por medio del Espíritu Santo que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y además recibimos ese regalo de la salvación. Ahora nosotros, lo que nos habla así aquí la confesión, es que nosotros debemos de ser diligentes para hacer firme ese llamamiento y elección. No se refiere a que nosotros tenemos que ganarnos la salvación, pero sí se refiere a que nosotros tenemos que actuar de tal manera en gratitud a Dios que debemos nosotros de participar o debemos de actuar en los deberes hacia la obediencia de aquel regalo que nos ha sido dado. Tenemos que actuar con diligencia siempre, como dice la Escritura, debemos siempre guardar la seguridad de nuestra salvación, no protegerla de que se nos pierda, sino guardarla con amor, como Dios demanda que nosotros lo hagamos. Dice 2 de Pedro 1:10, vayan ahí a 2 de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice, vamos a tomarlo desde el 5, porque aquí viene todo lo que nos habla la confesión, desde el 5 al 11 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de que nosotros tenemos una seguridad, pero nosotros debemos de procurar hacer firme esta vocación. Cuando nosotros procuramos hacer esto, dice el versículo 10, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Como dice la confesión, el párrafo final dice, así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Y esto, hermanos, se refiere a que nosotros, el tener la seguridad de la salvación, no nos da a nosotros licencia para pecar. No podemos nosotros decir, yo ya tengo mi salvación y puedo hacer lo que quiera. No, porque en ese caso se dudaría de que usted tuviera la salvación. Usted debe decir, en cada creyente que realmente tiene la salvación en él, debe de actuar de la manera en amor a Cristo, aquel que le dio la salvación. Porque de otra manera, si usted cree que por tener la salvación puede actuar de la manera que usted quiera y usted tiene la salvación asegurada, tiene que ponerse a pensar si realmente entonces tiene la salvación. Porque no puede usted amar a nuestro Señor Jesucristo y actuar conforme al mundo. Así que, hermanos, esta parte de la confesión nos hace ver las tres cosas. Primeramente, que sí hay en cada creyente muchas veces una lucha por creer si realmente tiene la seguridad de la salvación. Pero la segunda parte es que la Escritura nos dice que todo aquel que realmente tiene la salvación, el Espíritu Santo, le confirma que tiene la salvación. Y en tercer lugar, también nos habla de que cada creyente debe de estar procurando hacer firme su vocación para no caer en la disolución, no caer en los pecados y no caer en las trampas que el mundo ofrece.
Así que, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos ayude a tener esa seguridad de la salvación, porque es por medio de esa seguridad que nosotros podemos avanzar en nuestra vida espiritual.